Gracias por venir, Rita, lo primero. Soy yo quien te agradece la oportunidad. Está toda la sociedad muy conmovida por la denuncia de ayer de Telma Fardín, acompañada por el colectivo de actrices argentinas. Lo primero para preguntarte es qué reflexión te merece lo que ocurrió ayer. Claro, es una gran conmoción y que lo pone uno a pensar más todavía en varias direcciones, ¿no? La primera, la más importante, es la importancia, ¿no?, de esta denuncia porque además, como ellas mismas, como las actrices mismas han dicho, pone también en un contexto más amplio y da relieve a los eventos de la semana anterior con el fallo sobre el caso de Lucía Pérez. Por un lado tenés una justicia de Estado, ¿no?, que da un fallo absurdo, imposible de creer y imposible de aceptar por parte de la sociedad, que es la inocencia de los feminicidas de Lucía Pérez con relación justamente al acto de feminicidio, el crimen de feminicidio, una justicia que una vez más en la Argentina fracasa, ¿no?, como justicia, o sea, se muestra absolutamente incapaz de hacer justicia. Y hay otros casos, por ejemplo, el jury, el juez Rossi, sobre el que vine a hablar acá a la vez que te visité anteriormente, son reiterados y permanentes traiciones de la justicia a la sociedad, pero entonces lo vemos compensado, ¿no?, por este grito, ¿no?, de las actrices que muestran que esta es una sociedad abusadora, acusadora, feminicida, violadora. Entonces yo creo que es una contraposición, un contrapeso muy importante, muy relevante y que nos alienta a seguir luchando a nosotras, que entendemos que el patriarcado y las agresiones del patriarcado al cuerpo de las mujeres y a todos los disidentes del orden patriarcal, no solo las mujeres, también todo el conjunto de disidencias, que al final somos casi todos los seres humanos, bien humanos, los que somos disidentes del orden patriarcal, nos dice estamos en el buen camino, esto está pasando. Una niña de 16 años fue violada sin poder defenderse, sin estar suficientemente equipada, porque eso es lo que otra reflexión que me surge de este caso es que nosotras madres, padres, gente con conciencia, gente que está preocupada por el bienestar de las personas, tenemos una obligación mayor de equipar a las niñas y también a los niños para que sepan defenderse, sepan dar una patadita, sepan dar una escupida, sepan dar un insulto, sepan dar una tirada de algo, ¿no? Un golpe a la boca del estómago, sepan defenderse de alguna manera de una agresión. Y lo que se nota en este caso es que a pesar de ser una niña, 16 años, muy jovencita, que se la sorprende ese hecho de alguien en quien confía, un hombre que tiene la edad del padre, que te da para ser padre de hijos de la misma edad de la víctima. Esa niña queda como un conejo encandilado. O sea, no más las mujeres podemos quedarnos como conejos encandilados. ¿Ya viste cómo se encandila un conejo? ¿Es de fácil? Yo ya lo he hecho muchas veces. Se le pone la luz y queda paralizado, ¿no? No, ni siquiera. Vos agarrás a un conejo, lo pones boca arriba, lo mirás a los ojos y se te queda así. Entonces, parecería que las mujeres somos conejos, o sea, que nos miras a un hombre con una apariencia mediática, te mira a los ojos y te quedas con las 4 patitas para arriba, catatónica. O sea, no puede ser. Tenemos que educar a nuestras hijas a que no se queden así. O sea, ni aunque te guste un hombre, ¿no? Siempre uno tiene que saber que tiene la opción, que puede elegir. Y creo que ese mensaje educativo también está faltando. Ahora, claro, esta gritería de las mujeres, de las artistas que tienen acceso a los medios, que lo han organizado muy bien como un acto público, mediático, es importante y sobre todo es muy importante también el contrapeso con la justicia. Si la justicia no se hace, bueno, solo tenemos el show.
tenemos el show. Porque es muy posible que en este caso, no sé si la justicia llegará, pero la justicia de la sociedad ya llegó. Entonces, bueno, pregúntame, aunque no podría... me quedé para ratificar un concepto. Yo creo que es uno de los conceptos, por lo menos a mí, que más me impactó, creo que esta es la tercera vez que conversamos en público, fue esto de diferenciar estos abusos, incluso los crímenes, los femicidios, los encuadrás claramente como crímenes o abusos que tienen que ver con el poder. Esa lógica que venís desarrollando incluso en tus libros, ¿cómo se aplican en estos casos? En este caso, por ejemplo, que es el que se ha mediatizado tan fuerte. Bueno, no conozco al agresor. Ni siquiera lo conozco mediáticamente, porque como no he vivido muchos años en Argentina, nunca he visto nada, o sea, ninguna obra, ningún seriado, nada en el que él actúe. Entonces, he mirado su cara, lo único que he visto es esa cara. Lo que sí, además de decir que la dominación de la mujer es un gesto de poder, cuando me preguntan, y bueno, ¿y dónde entra la libido? ¿No? ¿Cómo, fisiológicamente, cómo el poder se manifiesta en términos sexuales, o sea, con una erección? Y mi respuesta ha sido, después de pensar bastante, que el gozo ahí es narcísico, o sea, que es autorreferido, o sea, más que referido a... como en general es el gozo masculino. Tiene un gran porcentaje de gozo autorreferido, especular, o sea, de autoimagen y de imagen frente a los pares, ¿no? Como les he llamado antes, a la cofradía, ahora le llamo la corporación masculina. Mirá qué interesante. Por eso siempre en los grupos de hombres está este tema de contar algo que en general es bien masculino, ¿no? Totalmente. Esta cosa de la hazaña prácticamente. Los otros días me he dado cuenta de que pasó algo en mi vida, muchísimo tiempo atrás, yo tendría 14, 15 años como mucho, que en realidad me trajo hasta acá. Estaba pensando, no lo hablé nunca y lo recordé recientemente. En la época en que los teléfonos se ligaban, ¿te acordás que uno levantaba el teléfono y escuchaba otra cosa? Sí, enganchaba una conversación. Un día yo estaba en mi casa, llegué de la calle, levanté el teléfono y escuché una conversación. Escuché una conversación entre dos hombres. Uno de esos hombres le contaba al otro cómo se había levantado a una, entre comillas, mina, y cada detalle preciso de cómo había sido el sexo con esa mina, se lo iba contando. Yo lo escuché del principio al fin. Yo creo que la autora que soy hoy tiene que ver con la escucha de esa conversación, porque se me fue el mundo al suelo. O sea, descortiné ahí el imaginario y la vincularidad masculina de una manera. La vida me mostró algo que me sirve hasta hoy, que es esa exhibición narcisística, que primero el sujeto narciso, que es muy posible que este actor lo sea, no puedo afirmarlo, pero se puede sospechar, primero es un diálogo consigo mismo. Yo hice esto, yo hice aquello, no, la cogí así, la agarré acá, se lo cuenta a sí mismo. Y después de ahí se pasa a lo que escuché por teléfono cuando era una niña casi, que es como se lo cuenta al otro, a algún otro, frente al cual quiere lucirse. Entonces ahí está el placer, que es un placer de dominación, porque a este objeto, a este pedazo de carne me lo comí yo. Entonces, y eso no es placer, eso es gozo de algo, gozar algo. Placer es otra cosa. Yo en todos mis textos hago un enorme esfuerzo por preservar el placer, que es interactivo, que es relacional, que es intersubjetivo, que es intercorporal. Y por eso requiere de consentimiento. ¿Se puede decir eso? El consentimiento es una categoría que no bastaría una entrevista ni un libro para hablar, para definir qué es el consentimiento, sobre todo en nuestro continente, ¿no? Nosotros
ese es otro, pues yo, como vos dijiste cuando me presentaste, voy a complejidades. Es un problema que lo tenemos también en bioética. Yo enseñé y enseño todavía en el programa de bioética, o sea, cuando se pide el consentimiento a un paciente en los Estados Unidos, donde la gente es sola, donde hay individuos, es muy diferente que cuando se pide el consentimiento a un paciente, bueno, en América Latina, donde no estamos solos, donde el otro está siempre con nosotros, aunque no esté presente físicamente, estamos siempre acompañados. No es un continente de individuos. Entonces, la idea del consentimiento y de la autonomía del sujeto es muy compleja y nuestro derecho imita e importa nociones de los Estados Unidos. ¿Qué es consentir, no? Consentir no es lo mismo allá y acá. Allá la persona se muere y en Europa también se enteran de que se murió una semana después por olor a podrido. Acá no pasa eso nunca, el vecino te espía, está junto, como está a tu lado, y creemos que ese es un defecto de nuestra sociedad, pero es un valor de nuestra sociedad. No somos personas solas y no consentimos solas. Entonces yo pongo ahí un signo de interrogación, no hay tiempo para terminar con esa idea. El campo de la bioética y de la medicina es un tema importantísimo porque estamos importando criterios y recetas que son del norte, ¿no? Acá no morimos solos, no nacemos solos, no vivimos solos, no decimos que sí ni que no solos, estamos atravesados por la presencia de un colectivo que todavía existe. No deberíamos copular solos en ese caso. Y no, claro, y cuando copulamos bien, no copulamos solos. Claro, ahora este tipo está evidentemente malogrado quizás hasta por una profesión, también tenemos que considerarlo. O sea, está malogrado por una profesión, por un estrellato, ¿no? Que lleva a la persona a la soledad si no se cuida, ¿no? Si no se cuida. Leí un artículo, en realidad es una entrevista que te hicieron hace poco, y tenés ahí un pensamiento que me gustaría que puedas desarrollar, porque tiene relación con lo que pasó ayer. Por lo menos que lo puedas precisar y aclarar. Lo que tiene que ver con el escrache o el punitivismo. Decías que lo planteas como un riesgo. Sí. Sí, bueno, y es lo que hablé en el Senado cuando este gobierno quiso utilizar el sufrimiento de las mujeres para ampliar las cárceles y para no dar progresión de pena, para castigar a la gente en general pobre y no blanca que se encuentra encarcelada, porque las cárceles solo pasar por un pabellón carcelario y ves qué tipo de persona está dentro, ves lo que una persona que he criticado mucho recientemente, pero que ha escrito cosas importantísimas cuando critica el punitivismo de Estado y cuando critica la selectividad de la justicia, como es Eugenio Raúl Zaffaroni. O sea, la justicia es selectiva, ¿no? Hay poquísimas personas con la cara de Macri dentro de la cárcel. Entonces la justicia va generando un rostro del procesado, del sentenciado, ¿no? Eso es real. Entonces, para castigar a esos que están ahí, esos seleccionados para ser punidos, es que la ministra Patricia Bullrich y el gobierno intentaron recrudecer las leyes y eliminar la progresión de pena. Estábamos con Mariana ahí en el Senado, ¿no? Y entonces se das cuenta ahí la complejidad del punitivismo, ¿no? Y también cuando uno ve el proceso de Brasil, uno entiende lo siguiente: toda política del enemigo es fascismo. El fascismo es la politicidad que se construye en torno a la figura del enemigo. Entonces, el feminismo no puede ser fascista, no puede construirse como una política del enemigo, si no caemos en lo mismo, ¿no? Entonces, aunque sean los hombres con todos sus errores, con todas sus agresiones y las injusticias que cometen contra nosotras las mujeres, como esta injusticia y este atroz gesto que este actor hizo contra una niña de 16 años, aunque a pesar de todo eso, nuestra política y la construcción de una politicidad femenina no puede ser una política del enemigo, sino inevitablemente nos construiremos como un fascismo, como una de las formas del fascismo, y iremos a poner en riesgo muchísimas de los logros del movimiento feminista, que no puede ser punitivista. Decime. No, ¿crees que hay sectores del feminismo que tienen esta actitud? Absolutamente lo creo y lo veo. O sea, que no es el caso de esta acusación, que está muy bien armada, que hay varias personas, varias mujeres acusando
por el mismo hecho del mismo actor, que sabemos que estamos hablando de un medio que es el medio artístico, el medio que siempre supimos que suceden esas cosas, que bueno, la manera... La encuesta de Sagay da que el 76% de Obvio. las actrices fueron atacadas o tuvieron abusos. Claro. Bueno, pensé que eran más, porque eso es más o menos próximo a la sociedad en general. Yo pensé que dentro del medio artístico era más frecuente esa situación. Y sería muy interesante estudiar, entender, comprender aquellas que no sufrieron abuso. ¿Qué características de su ser, de su personalidad, de su manera de actuar, de su manera de reaccionar? O sea, aprender de ellas, claro, qué método tuvieron para blindarse, para preservarse, para colocar esa distancia. Es importantísimo saber los casos bien sucedidos, los casos de exitosos en una carrera humana, vamos a decir, en un perfil humano, para que esas personas puedan enseñar a que todas podamos defendernos de esos ataques, ¿no? ¿No te parece? Con Rita veníamos hablando en estos días y tratando de reflexionar mucho a partir de los casos que se van dando de denuncias entre pares, que creo que es una cosa diferente, sí, ¿no? Distinto, eso voy a es muy distinto también que la situación, y por eso lo quiero separar bien, pero que es interesante al tenerla Rita aprovecharla para hablar también y reflexionar, porque es un tema que está haciendo mucho ruido dentro del... Tratemos de bajarlo un poquito. Sí, ahora lo voy a explicar, ¿no? La idea de entre adolescentes, por ejemplo, en las escuelas secundarias, hoy en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo en los colegios que tienen más activismo estudiantil, se han armado comisiones que se llaman No es No, o tienen alguna otra denominación, donde las propias adolescentes están recibiendo denuncias contra sus pares compañeros, ¿no? Cuando hablo de pares son los compañeros. Sí, un compañero del curso, ponele. Muchos de esos casos, por lo menos de lo que yo he escuchado, tienen que ver con situaciones del pasado, cuando esas adolescentes también tenían otro paradigma que no es el que hoy estamos, bueno, empapándonos a partir de los últimos 3 años con todo el surgimiento del movimiento Ni Una Menos acá en Argentina, ¿no? Que nos empezó a sacar velos, correr cáscaras, bozales, ¿no? Y lo que está sucediendo es que, y también en las universidades, ¿no? Digo, esta cosa de la denuncia contra un compañero de sucesos que pasaron años atrás, tal vez en algún boliche, en alguna fiesta, y esas denuncias están convirtiendo a estos adolescentes, a estos jóvenes en parias, ¿no? En parias y... Quedan estigmatizados, expulsados, te diría, en algunos casos en las universidades, claro, señalados. Las redes sociales además tienen un papel muy fuerte en eso, de amplificación, claro. Y también hasta de afiches, ¿no? De fotocopias. Sí. Entonces me parece que ahí hay un tema interesante para pensar, y lo veníamos pensando con Rita mucho, porque primero las adolescentes que tal vez no tienen todas las herramientas para tramitar esas denuncias, ¿no? Imagínate que viene una compañera con toda la carga que significa a contarte lo que se dio cuenta ahora de lo que le había pasado hace algunos años. Y esto no se trata de minimizar aquella conducta inapropiada o que roza el delito, ¿no? Sino de pensar cómo construimos hacia adelante una sociedad que queremos inclusiva. Y creo que ahí Rita, seguramente lo estuvimos charlando hace poquito, tiene mucho para decir de cómo pensar, porque si no caemos en el linchamiento sin una reflexión, ¿no? Está muy bien el tema de entender el interparis, ya es una situación diferente. Totalmente. A la cuestión del poder. Totalmente. Te cuento, claro, exacto. Hemos hablado bastante sobre eso últimamente, muy preocupadas, ¿no? Muy preocupadas por el camino, porque tenemos, los feminismos son diversos, ¿no? Algunos extremadamente faccionalistas, sectarios, que yo creo que cometen un error, porque, digamos, una de las metas del feminismo es el pluralismo, es una sociedad en plural, donde haya una pluralidad de sexualidades, una pluralidad de deseos. Y entonces existen dentro del feminismo algunas, algo como sería una enfermedad infantil del feminismo, que es este sectarismo faccional que lleva a querer eliminar al que viene al lado, gastar más fichas a veces, gastar más esfuerzos y energías en
en descabezar al que viene al lado con algunas diferencias, ¿no? Al sector que viene con algunas diferencias, más que caminar todo el mundo en la dirección de las metas innegociables, como por ejemplo la meta de la descriminalización del aborto, que es absolutamente innegociable. Esa no se puede negociar. Entonces, estos feminismos pueden, a veces, con esa enfermedad infantil que ya Lenin escribió sobre el comunismo, puede, digamos, hacer un daño muy grande al camino que hemos construido a lo largo de los últimos 60 años de producción teórica, de una gran sofisticación y de reivindicaciones y de conquistas también, ¿no? Y del momento presente, que es extraordinario, con la cantidad de niñas, sobre todo niñas, futuras votantes, ¿no? Niñas de 12, 13, 14, 15 años que votarán en un futuro próximo y que están en la calle y que saben explicar muy bien por qué están. Todo eso se puede perder por esa enfermedad infantil de ciertas que se origina en una falta de reflexión profunda en estos temas. El caso de las actrices es claramente un caso de abuso de poder. Una persona de una gran superioridad en edad, de posición en la carrera, en fin, hay un momento en que él le dice no te faltará nunca trabajo, o sea, hay una oferta de protección laboral. Entonces es un caso. Los casos más difíciles, son casos son simples, hay que denunciarlos. Y hay que hacer entrar a la justicia en sus varias formas. El problema es el caso de los pares, y cuento que, por ejemplo, me llamó hace unos días el rector de mi colegio, ¿no? El colegio en el que estudié, que es el Buenos Aires, Sorsoli. No lo había conocido personalmente. Me llama una noche, estaba a oscuras del centro de la ciudad porque había un corte de luz generalizado. Fue algo muy espectral, digamos, entrar en su sala de la rectoría, aula, exalumno, Manuel Belgrano. Muy cómico, hacía años que no estaba ahí, me había olvidado de esas cosas. Y llego y estaba desesperado. Y estaba desesperado no tanto por el caso de la acusación a profesores, como dijo Mariana, sino por su situación de extremo sufrimiento entre los alumnos. O sea, entonces no sabía cómo pensarlo, o sea, sin traicionar el ideal. Yo lo vi absolutamente bien intencionado, lo vi queriendo actuar y sin saber cómo actuar, y él me dijo, es demasiado el sufrimiento, tenemos alumnos que están dejando el colegio, se están yendo, porque no pueden no pueden tramitar ese scratch, entre comillas. Entonces hay scratch, hay una especie de, las mujeres siempre fuimos linchadas, siempre fuimos las brujas, o sea, el linchamiento siempre vino de allá para acá. Entonces parece un revide, parece una venganza. Ahora nosotras vamos a linchar de acá para allá. Y ahí me viene la frase que me dijo un gran personaje, porque este año, la primera mitad del año, hice un trabajo para la policía de El Salvador, un diagnóstico de la policía de El Salvador, ¿no? La policía de un país más violento del mundo, posiblemente, y más feminicida del mundo por varios periodos. Y un jefe de la policía me paró en un corredor y me dijo, profesora, que la mujer del mañana no sea el hombre que estamos dejando atrás. Es una frase genial. Claro, yo tampoco quiero eso. Yo no quiero los vicios de mi antagonista del proyecto histórico. Yo no quiero los vicios del poder. No quiero una matria, no quiero un matriarcado. Quiero inventar algo nuevo. O sea, mi feminismo es el de un horizonte abierto, donde no hay un modelo de llegada porque no lo conocemos. Estamos construyendo otra historia. Lo que está haciendo el feminismo hoy es construir las niñas en la calle, me refiero. Ese feminismo que irrumpió en las calles está buscando una otra forma de politicidad, ¿no? Inclusive libertarse del Estado en muchos sentidos, porque el Estado nos traiciona siempre, acaba siempre traicionándonos. Y entonces estamos construyendo un mundo negociado de otra forma, pero ahí entra otro tema, que es el tema del feminismo puritano de los Estados Unidos. Entra la cuestión imperial también, entra la colonialidad al interior del movimiento social. Porque existen colonialidades al interior del movimiento negro, al interior del movimiento feminista, al interior del movimiento LGBTTI,
al interior de todos los movimientos sociales está la colonialidad también. Entonces hay fuerzas que nos presionan para aprender las soluciones del norte, y con eso entra el norte como una cuña en nuestro mundo, cuando nuestro mundo tiene otras estructuras y otra historia. En el feminismo también pasa lo mismo. El feminismo del norte duerme con un abogado abajo de la almohada, cosa que personalmente yo, por más feminista que sea, no estoy dispuesta a hacer. Soy más Foucaultiana. Foucault era contra, por ejemplo, todo Foucault es contra al abogado en tu intimidad, contra lo público en tu intimidad. A ver, para que lo puedas explicar mejor, les recuerdo que estamos hablando con Rita Segato, por si hay alguien que se sumó ahora a la charla, esta antropóloga, profesora, que nosotros escuchamos siempre con tanta atención. ¿A qué te referís cuando decís duerme con un abogado? O sea, para la es denuncia, un poco lo que está pasando. El otro aspecto del punitivismo es esa. O sea, alguien me dijo, me tocó el seno. Llamo a un abogado. Ahí está. Yo no puedo decirle, salí. No estamos desaprendiendo a negociar el cara a cara que tiene que ser la vida de las personas. Entonces, esa es una de las primeras cosas que surgió. Sobre todo en el interparis, ¿no? Está bueno porque vos marcás algo que a mí me ha enseñado mucho, o estoy aprendiendo algunas cosas, no sé mucho de Rita Segato, y es la claridad con la que apunta a la estructura patriarcal como la cuestión del poder. El poder. Por eso está bueno esto de entender la diferencia del interparis, aun cuando hay abuso, a la relación de abuso cuando se trata de alguien que tiene un lugar de poder. Y también, Rey, ahí no hay ninguna duda. Sí. También, Rey, hay situaciones que son clarísimas, incluso de abuso o violación entre pares, digamos. Eso, digamos, no lo vamos a poner. No, obvio, una violación es una violación. Digo, aclararlo Eso por es las dudas, Quiero para que no aclarar- haya dudas. Sí, Quiero aclarar esto. La relación de género es siempre una relación de poder. Siempre, entre pares también. Eso no se puede no decir. Y eso es lo que la justicia, el caso de Lucía Pérez lo dice claramente. O sea, el sentido común de un juez, y eso lo vi con el juez Rossi en Entre Ríos y con el fiscal de Entre Ríos que traicionó a la Asamblea de Entre Ríos, de las 73 organizaciones, de varios grupos de interés antipatriarcal. El fiscal nos traicionó. Yo fui a colaborar con ellos, una traición asquerosa del fiscal de Entre Ríos. Eso en el caso de Micaela García, Claro, en recordemos. el caso de Micaela García. Es el juez que había dejado en libertad. En libertad a su asesino, a su femicida, cuando 29 informes psicosociales le dijeron no lo ponga en la calle. Pero el juez, como es juez, entonces la justicia, el caso de Lucía Pérez muestra lo mismo. El juez tiene el mismo sentido común de un carnicero. Y no quiero hablar más de un carnicero. Para nada deseo hablar mal de los carniceros. Sí, alguien que no tiene ninguna idea del derecho. Pero sí estoy hablando mal de los jueces, porque no es posible que un juez no haya construido un sentido común diferenciado con relación a cualquier hijo de vecino. No, piensa que el mundo, piensa lo que la letra le enseña, que somos todos ciudadanos, y no es capaz de aprovechar la enorme cantidad de literatura que hay sobre el tema de la mujer y de la raza, los dos temas, y que dicen que no hay ciudadanía, que la ciudadanía es una ficción jurídica, pero que él tiene que ver la escena y decir dónde está el poder en esa escena, porque el papel que esperamos de la justicia es una protección de algún grado de nivelación de la sociedad. Rita, además, me parece interesante señalarlo, que no es una cuestión opinable. Está la Convención contra la eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer de la ONU, al cual Argentina suscribe y que los jueces la tienen que aplicar. Es constitución, ¿no? Exactamente, no es constitucionalizado. ideología, esto es lo que hay que aclarar. Y la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres, que se la conoce como Belén do Pará, que es una convención interamericana que también De es la constitucional y tiene rango constitucional. Y entonces, a ver, los jueces Eso tienen están que aplicar, desobedeciendo. tienen que investigar con debida diligencia, incorporar la perspectiva de género, ver esa relación de poder en todos los sentidos que implica una relación entre varones y mujeres, con lo cual ya no es opinable, como señalan los grupos antiderechos, ¿no? Esta idea de la ideología de género, sino que es una obligación del Estado, ¿no? Y creo que esto también hay que subrayarlo.
Rita, llevamos unos 35, 40 minutos charlando en radio, lo que agradezco enormemente. Cerrá esta charla, que espero que no sea la última, es la tercera, espero que no sea la última, como te parezca mejor. No, la cuestión es la siguiente, no podemos entregar al Estado, porque el Estado que tenemos siempre entrará punitivamente, y lo que queremos no es punir, sino corregir la sociedad, sanarla. Estamos llegando a una calamidad, a una catástrofe de género. O sea, una de las cosas que están sucediendo, por ejemplo, en los colegios secundarios, es que están habiendo fiestas separadas de varones y de chicas, porque hay una absoluta imposibilidad de convivencia. ¿Y en dónde hay fiestas separadas entre varones y chicas? En el mundo fundamentalista islámico. Estamos llegando a un fundamentalismo por derecha y por izquierda. Estamos llegando a un fundamentalismo a partir de los cristianismos católicos y evangélicos fundamentalistas, ultraconservadores, ¿no? Y también por el feminismo, en el que, debido a la imposibilidad de convivencia, a la sospecha permanente, a la incapacidad de negociar cara a cara, interpersonalmente, ¿no?, los límites de lo que queremos del otro y lo que no queremos del otro, llegando a una imposibilidad de convivencia y a fiestas como en el Medio Oriente, o sea, de varones y chicas separados. No es mi feminismo, tenemos que rever, tenemos que intentar un camino que digamos, haga posible la relación, porque somos todos miembros de la misma sociedad. No puede ser un feminismo del enemigo, donde se usa una víctima sacrificial como antes fuimos las mujeres. Ahora no son brujas sino brujos. No queremos los mismos métodos. Queremos un mundo de amigos, de amigas. ¿No te preocupa que haya feministas que te escuchan y dicen, justo Rita Segato ahora nos viene a decir esto cuando estamos en el medio de la lucha y qué sé yo, papá? No, porque yo todo lo que escribí en mi vida es para pensar, para resolver para contestar una pregunta auténtica. Nunca escribí para nadie, no soy una expositora de consignas. Por ejemplo, cuando hablo de mí, no podés esperar consignas y eso no es lo mío. Yo quiero pensar y tengo mis metas. Mi meta central es una sociedad en plural. Rita Segato, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, y ojalá también los haya incomodado. Porque ese es un primer movimiento para pensar y para pensarse. El amigo Raúl Carioli de Prometeo me deja 3 libros para regalar entre ustedes. 3 libros de Rita Segato: La crítica de la colonialidad en 8 ensayos, La nación y sus otros, y La guerra contra las mujeres. Los vamos a regalar en la próxima hora. Muchísimas gracias otra vez a Raúl, a Rita por supuesto, Mariana también. Muchísimas gracias.